amigos, el día de hoy estaremos realizando este hermoso mitón. Está elaborado en puntos medios y al final realizamos una especie de trenza. Le agregamos un botón y acá en el borde le coloqué una especie de cadenitas para simular como un pequeño encaje, igual en esta parte. Es muy fácil, muy práctico y se teje muy rápido. Para realizar este mitón estaré utilizando una lana de un grosor de 5 milímetros, pero yo voy a estar usando un ganchillo o un crochet del número 4. Bien, para comenzar voy a realizar un nudo deslizado. Para las que son principiantes, en mi canal tengo una serie de cursos donde podrás aprender todos los puntos básicos al momento de iniciarse en esta maravillosa técnica del tejido a crochet. Luego de haber realizado mi nudo deslizado, voy a montar un total de 34 cadenitas. Traten de hacerlas no tan apretadas. Para las que están por primera vez, la cadenita se hace de esta forma. Envuelvo mi ganchillo por la parte de abajo, de acá, no de arriba, sino de esta forma. Y saco. Tomo y saco. Y así voy, hasta completar un total de 34 cadenitas. Acá ya tengo un total de 34 cadenitas y ahora voy a levantar una cadenita más para dar altura a mi tejido y voy a realizar puntos bajos de la siguiente manera. Voy a introducir no por este puntito sino por el segundo de esta manera y voy a tomar la hebra y voy a rellenar toda mi vuelta o toda esta cadeneta de puntos bajos de la siguiente manera. Lo explico así y voy de forma lenta porque sé que hay principiantes en el canal que están viendo este video y necesito que también aprendan pues y les quede bien claro. Así vamos, como les dije, vamos a rellenar toda esta cadeneta. Bien, ya he realizado los 34 puntos bajos dentro de las cadenitas y voy a girar mi tejido de esta forma. Voy a levantar 4 cadenitas. Y voy a ingresar en el quinto punto. Si cuento desde acá sería así: 2, 4, el quinto punto, 5. Voy a tomar esta lazada y voy a hacer mi punto bajo. Ingreso por acá. Voy a ingresar no por estos espacios que se marcan acá al frente, sino por esta espiguita que está acá arriba. Y en esta hebrita, la que queda detrás, voy a introducir mi gancho y voy a tomar la lazada y voy a pasar. En total voy a hacer 5 puntos bajos después de haber realizado esta cadenita de 4 puntos. Llevo 3, 4 y 5. Luego de haber realizado mis 5 puntitos bajos, voy a realizar 12 cadenas. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego voy a ir a mi tejido y voy a contar, después del quinto punto que hice, voy a contar 12 puntos. Y lo voy a hacer de la siguiente manera: 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En el punto número 13, que sería este que está acá, voy a introducir mi gancho
voy a tomar la hebra, me van a quedar 2 aritos en mi gancho, tomo hebra nuevamente y voy a pasar por todo. Y ahí estaría realizando un punto bajo. Luego voy a realizar un total de 17 puntos bajos de este lado. Recuerden que siempre voy a tomar la hebra, no por el frente en este espacio donde normalmente hacemos los puntos, sino por esta cadenita que se ve arriba, que parece una espiguita, y voy a tomar no esta que está acá al frente a mí, sino la que está acá atrás. Esa es la que voy a tomar y así voy a seguir hasta el final. Bien, acá he llegado a mi último puntito y simplemente voy a tomar normal por la hebra de atrás y voy a realizar mi medio punto allí, punto bajo, perdón, allí. Luego voy a girar mi tejido y voy a levantar 4 cadenitas. Estas cadenitas son las que me van a formar el encaje a los lados, como que si fuera un encaje. Se va a repetir a lo largo del tejido, en las esquinas, al inicio y al final. Entonces voy a ingresar por acá y en esta vuelta voy a repetir la primera vuelta, esta que está acá, que fue de puro puntos bajos. Entonces lo voy a realizar de la siguiente manera. Voy a contar 5 puntos, 2, 4 y en el quinto punto voy a ingresar con mi gancho, voy a tomar hebra y voy a pasar. Y voy a rellenar toda esta vuelta o de puros puntos bajos, o sea, va a ser una repetición de la primera vuelta. Acá he parado, he realizado los 17 puntos del inicio y voy a parar acá para poder explicarles cómo van a rellenar esta cadenita que quedó al aire, esta cadeneta. Entonces se va a tejer igual, normal, de la siguiente forma. Voy a introducir mi gancho en cada una de las cadenitas que se ven acá, en estas 12. Y voy a hacer mis puntos normales, sin complicaciones. Este mitón es súper fácil, bien sencillito y se hace bien rápido. Si es una tejedora experta, lo puede hacer en media hora. Si es un poco más lenta, ya toma un poquito más de tiempo. Y así, amigos, van a continuar hasta completar esta docena de puntitos. Ya casi estamos llegando al final de esta cadeneta. Fíjense. Acá voy a hacer mis 5 puntos restantes. De esta forma igualmente, ¿no? Con puntos bajos. Y llego al último puntito, lo tomo igual. Voy a girar mi tejido y voy a hacer las 4 cadenitas para hacer esa formita bonita que va a quedar al final. Llevo 3, llevo 4. Recuerden que para iniciar la siguiente vuelta, que sería la número 4, perdón, vamos a contar las 4 cadenitas más un punto adicional que está acá, y en el quinto punto ustedes van a ingresar el gancho por la parte de atrás y vamos a tomar hebra y pasamos por todo. Introduzco por la parte de atrás, tomo hebra, vuelvo a tomar hebra y paso por todo. Y acá voy a hacer 5 puntitos. Acá estoy repitiendo la vuelta número 2. Bien, amigos, aquí ven cómo queda
por decirlo así, en la misma distancia, la misma cantidad de puntos. Luego de esto voy a realizar nuevamente 12 cadenitas. Bien, acá ya tengo mis 12 cadenitas y lo que voy a hacer es ingresar por el punto número 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar después de este puntito, el número 5 que hice del lado derecho. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 10 y 12. En este puntito que se ve acá, el número 13, que concuerda con el punto de abajo, voy a ingresar mi gancho, tomo hebra y voy a... Acá quiero mostrarles para que vean cómo queda el tejido. Les recuerdo que inicialmente realicé 34 puntos cadena, levanté con un puntito para dar la altura al tejido. Luego de esto rellené todos mis puntos bajos en esta cadena, giré mi tejido y realicé acá, voy a girar para que puedan ver, realicé una cadenita de 4 puntos para dar esta formita que se ve acá en cada orillo, que sería como un adorno, y luego realizo 5 puntos bajos, realizo luego una cadenita de 12 puntos y voy a contar los 12 puntos, que el punto cadenita me concuerda con los puntos que tengo acá, 12 puntos. Luego en el punto número 13 voy a ingresar y voy a realizar todos estos puntos bajos hasta acá, hasta el último, que me sumarían un total de 17 puntos. Luego en este final voy a realizar 4 cadenitas después de haber girado mi tejido. Sigo con la secuencia pues y voy a repetir la vuelta número 1. Luego que termino esta otra vuelta, voy a continuar repitiendo la número 2, después la número 1, después la número 2, después la número 1 y así sucesivamente hasta lograr obtener un total de 2, 4, 6, 8, 10 y 12 vueltas, o sea, contando las tiras, o sea, 12 vueltas de tiras. No voy a contar estas vueltas de acá, sino estas, que serían 12 tiras. Ahora vamos a disponernos a coser. Para ello voy a necesitar mi agujita lanera y necesito tener también unos imperdibles o marcadores de puntos para no poder confundirnos. Y voy a necesitar también un botoncito de cualquier color, diseño, modelo. En este caso voy a utilizar este que tengo acá, le va muy bien el color, hace como contraste. Bien, ahora voy a girar mi tejido más o menos así, de esta forma, y voy a tratar de unir estas dos partes que queden a la misma medida, a la misma altura. Voy a plegarlo así y voy a ingresar con mi gancho de la siguiente forma. Y voy a ingresar mi gancho por este puntito que se ve acá. Voy a tomar esta hebrita que me quedó del punto anterior. Voy a pasar mi gancho acá. Voy a ajustar un poquito y voy a hacer como un punto deslizado, así. Ahora en el siguiente espacio, acá tenemos una cadenita de este lado. No voy a tomar toda la cadena, sino esta hebrita que está acá. Del siguiente lado sí voy a tomar las dos hebras, como pueden observar acá están dos, y voy a tomar mi lana y voy a hacer un punto deslizado acá, y de igual forma voy al siguiente. Acá voy a tomar solamente una hebrita de la cadena. Acá en el siguiente sí voy a tomar las dos hebras de la cadena y voy a hacer un punto deslizado. Vean cómo va quedando, como especie de una cadenita. Voy al siguiente, tomo una y en el siguiente puntito sí voy a tomar las dos hebritas, como ven acá. Voy a tomar la lana y voy a hacer como un punto deslizado. Y así hasta completar los 5 puntitos.
Acá ya he terminado de hacer mis 5 puntitos. Voy a levantar una cadenita más, voy a dejar una hebrita más o menos larga y voy a cortar. Simplemente acá voy a ajustar un poquito, que quede bien apretadito, y voy a girar mi tejido de la siguiente forma. Y voy a ir acomodando. Ahora, después de haber rematado o de coser estos 5 puntitos que están acá, esta cadeneta o esta tira que me quedó acá de 12 puntos no voy a coser allí, lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coser en este puntito que está acá y voy a buscar del otro lado un puntito que sería acá, este primer punto, y voy a coser. Tomando una hebra de acá y una hebra del otro, las 2 hebras del otro lado. Así. Voy y regreso nuevamente. Voy a hacer acá un pequeño remate. Y vuelvo a introducir acá, en el mismo espacio donde ingresé. Acá. Y ahora lo que voy a hacer es rematar bien y ya con esto es suficiente. Ajusto bien y corto la hebra. Si ustedes quieren pueden darle otra rematadita más, otras vueltitas más, pero para mí es suficiente. Voy a cortar esta hebra acá para luego esconder. Después que he realizado esta costura en este puntito, voy a contar 6 puntitos, voy a dejar 6 puntos libres. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá voy a introducir un separador o un marcador. En caso de que no tuvieran separador o marcador, lo que van a hacer es voy a dejar acá para saber dónde vamos a coser. En el séptimo voy a dejar. Y lo mismo van a hacer del siguiente lado. Van a dejar igual. 4, 6. Voy a colocar en el séptimo. Solo para marcar y saber hasta dónde tengo que llegar. Bien, después de haber realizado la costura, he dejado 6 puntitos acá, ya los he marcado. Y me quedaron una serie de puntos acá que voy a coser también. En este espacio que voy a dejar sin coser es por donde va a pasar nuestro dedo pulgar. Y simplemente voy a coser acá y lo hago de la siguiente forma. Voy a ingresar por esta cadenita que está acá. De esta forma, que sería nuestro último puntito, y voy a ingresar por esta cadenita que está acá, pero me la voy a llevar completa. Introduzco y acá voy a dejar una cuerdita más o menos larga hasta acá. Voy a hacer un pequeño remate, voy a ingresar otra vez por acá y me voy a volver acá. Tratando de no llevarme este encajito que me quedó acá. Voy a ajustar un poco acá y acá ajusto. Voy a coser mi segundo puntito y paso por esta primera hebrita y acá me voy a llevar las 2 hebras del lado siguiente. Ya va que esta hebrita acá me fastidia un poco.
Vamos al siguiente punto y voy a tomar este puntito que está acá y me voy a llevar las dos hebritas del lado siguiente. Y así sucesivamente hasta lograr llegar al final de estos puntos. Bien, acá ya llegamos a nuestro último puntito y terminamos nuestra costura así. Voy a dar una rematadita aquí. Si ustedes tienen otra forma para coser, otra forma más fácil, más práctica, también me la pueden dejar en la cajita de comentarios y ahí podemos ir aprendiendo también entre todas. Voy a cortar acá mi hebrita para luego esconder. Ajusto un poquito y ya solamente me queda guardar todas estas hebritas que están acá. Acá estoy escondiendo mi última hebrita y lo voy a hacer por acá. Hasta acá la voy a dejar. Voy a cortar un poco. Cuidando de no cortar el tejido. Y es todo. Ahora simplemente voy a dar la vuelta para ver cómo quedó mi tejido. Y ha quedado de esta forma. Pero no va a quedar así. Ahora simplemente voy a buscar donde dejé el espacio para colocar nuestro dedo pulgar. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está. Acá. Acá estoy escondiendo mi última hebrita y lo voy a hacer por acá. Hasta acá la voy a dejar. Voy a cortar un poco. Cuidando de no cortar el tejido. Y es todo. Ahora simplemente voy a dar la vuelta para ver cómo quedó mi tejido. Y ha quedado de esta forma. Pero no va a quedar así. Ahora simplemente voy a buscar donde dejé el espacio para colocar nuestro dedo pulgar. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá está. Acá. Acá posicionamos el botón en esta tira contraria al donde he colocado el ojal o para poder pasar nuestro dedo. Entonces voy a colocar acá mi gancho y lo vamos a coser. Así. Lo vamos a posicionar en todo el centro y voy a ingresar por acá. Voy a dejar una colita un poquito larga para poder ajustar allí. Y voy a seguir cosiendo mi botón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a trenzar. Y vamos a levantar esta primera hebra que está acá donde colocamos el botón. Vamos a girar de esta forma que nos va a quedar así como especie de un lacito o como cuando vamos a hacer un moñito. Vamos a tomar la siguiente tira que sigue, hacemos lo mismo, giramos y vamos a introducir por acá, por este espacio. Luego esta que está acá la pasamos acá. Tomamos la siguiente que está acá y la pasamos por este espacio
y ya vamos viendo la forma, cómo va quedando. Volvemos a girar, introducimos acá y ahí vamos viendo cómo queda de bonita nuestra trenza. Vean que se recoge el tejido al momento de hacer esta trenza. Vamos hacia la parte de atrás. Siempre vamos a girar la tira y hacer como especie de eso, pues un pequeño giro para que se pueda formar esta trencita. Al final le vamos a esconder todas estas hebritas que nos quedaron por acá. Ya casi vamos a finalizar. Es bien fácil. Espero que les haya gustado. Y aquí esta última tira que me quedó, o este último lacito, simplemente para abotonar, lo voy a pasar por acá. Y así queda mi guante. Y así han quedado nuestros mitones. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Compartan para que este video llegue a más personas. Y cualquier cosa me pueden dejar comentarios en la cajita destinada para tal fin. Así que amigos, sin más, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bye bye. Bendiciones.